Boxer 009 está de vuelta en su hábitat natural, el legendario Legends of Heroes 2. Un RPG que por más de una década ha demostrado su maestría en atrapar jugadores con un mundo dinámico y personajes únicos, moldeados por las decisiones de quienes los controlan. Entrar en este universo es casi un ritual, y él lo hace con la misma naturalidad de quien vuelve a casa. Una nueva sesión empieza, pero ¿qué traerá de diferente hoy? Al iniciar sesión, una notificación parpadea en la esquina de la pantalla, pero ni le da importancia. Son los avisos de siempre y la rutina ya lo dejó inmune. Lo que realmente le interesa ahora es decidir qué aventura le espera, a dónde ir, qué cazar. Es cuando un mensaje en el chat del juego llama su atención, cambiando completamente sus planes. Autern Barbaric Cat, una conocida en el juego, le envía un mensaje preguntándole si se había atrasado para la actualización del ranking mensual. Esa pregunta, claro, ya delata el motivo de la presencia de todos allí. La competición estaba a punto de encenderse. No tarda en que Yeyou Tempest aparezca en el chat, eufórica, apostando fuerte a que esta vez por fin le robará el puesto a Outboxer 009 en la cima. Su confianza es casi palpable y la provocación directa. Ella está más que lista para romper la racha imbatible del rival. La confianza del protagonista ni se inmuta. Él sabe que mantendrá la primera posición y su respuesta es una provocación certera contra la rival que no suelta el segundo puesto. Es la vieja rivalidad en acción, un juego del gato y el ratón que se repite cada mes. En Legends of Heroes 2, la puntuación de los jugadores dicta el ranking mensual, un sistema que mantiene la competición reñida, con todos buscando un lugar en el Salón de la Fama. Es esa carrera por puntos la que impulsa a la mayoría de los jugadores, haciendo de cada acción dentro del juego una oportunidad de subir o caer. La reputación, al final, vale mucho en este universo. La tensión es palpable en el Salón de la Fama, el lugar donde se revelan los rankings el día de la actualización. Mientras Outboxer 009 espera, Southern Barbaric Cat observa el movimiento, ya previendo que su dominación seguirá intacta. Nadie se atrevería a apostar contra el veterano, pero la esperanza siempre reside en quien quiere ver un giro inesperado. Él no pierde la oportunidad de burlarse, recordándole a Yeyou Tempest los 21 meses seguidos que lleva en segundo lugar, una broma que ya se ha vuelto un ritual entre ellos. Con aires de genio, usa gafas y posa, solo para dejar claro quién manda allí. Es la certeza de que la historia no cambiará tan pronto. La rival estalla de rabia, prometiendo que esta vez las cosas serían diferentes y que él no se iba a reír por mucho tiempo. Para ella, esta racha es una afrenta personal y el deseo de superar a Outboxer es casi una obsesión. El sistema anuncia el resultado oficial. Outboxer 009 mantiene la primera posición, por 23ª vez consecutiva, un hecho increíble que solo solidifica su reinado absoluto. Mientras tanto, Yeyou Tempest, para su desesperación, vuelve a amargar el segundo lugar, la 22ª vez que la historia se repite. Mientras él sonríe victorioso, celebrando otra conquista, Yeyou Tempest se vuelve loca de una vez, indignada con el resultado. Para ella, no es solo una derrota, sino una afrenta personal que la hace cuestionar la propia cordura del juego. En el chat, ella lo acusa de trampa y desahoga toda su frustración con una avalancha de improperios. El sistema, sin embargo, actúa rápido y censura las ofensas, manteniendo el ambiente tenso e hilarante al mismo tiempo, con la rivalidad a flor de piel. Autern Barbaric Cat intenta calmar la situación, advirtiendo a la rival sobre el riesgo de ser baneada del chat por tanto insulto. Pero es demasiado tarde para cualquier mediación. Ambos, Outboxer 009 y Yeyou Tempest, cierran sesión en el juego, dando fin a la discusión acalorada por ahora. El escenario de la rivalidad por el momento queda vacío. Es en ese momento exacto que un mensaje extraño y misterioso aparece en la pantalla para ambos. Has entrado en el mundo de Pleiades. De repente, su juego acaba de convertirse en una realidad aterradora. La escena cambia drásticamente a un cuarto lujoso y desconocido, donde él se despierta con dificultad para respirar y un dolor de cabeza infernal. Es una transición brusca del mundo virtual a algo completamente físico y real. La confusión es total. ¿Dónde está y qué diablos pasó? Él intenta levantarse, con el cuerpo pesado y extrañamente diferente, y se arrastra hasta un espejo, buscando respuestas al misterio que lo rodea. Cada movimiento es un esfuerzo, cada instante una nueva pregunta sin respuesta. Lo que ve en el reflejo lo impacta hasta el alma. Su propio personaje del juego, Yuda Bayel, pero en una versión mucho más joven y frágil. La imagen que lo mira desde el espejo no es la suya, sino una versión infantil de su avatar legendario. De repente, una avalancha de recuerdos e información del mundo de Pleiades inunda su mente, revelando todo sobre los reinos, ángeles y demonios que componen aquel universo de fantasía. Él entiende sobre las guerras, las intrigas y los héroes que habitan ese lugar. Es como si todo el lore del juego fuera insertado directamente en su cerebro. La verdad se impone, innegable y aterradora. Él está dentro del juego encarnado como Yuda Bayel, un espadachín y segundo hijo de la respetada familia Bayel.
Ya no es solo un juego, el asterisco es asterisco el personaje, atrapado en una realidad fantástica que antes era puro píxel, y lo más bizarro, en una versión más débil e inexperta de sí mismo. Un golpe en la puerta lo saca del shock. Es Maya, su criada personal, que pregunta si puede entrar, llamándolo joven maestro. Ese título, esa formalidad, todo es extraño y nuevo para él, que aún apenas se acostumbra a su propio cuerpo. La realidad de la nobleza ya empieza a llamar a la puerta. Sin respuesta, Maya decide entrar y lo encuentra totalmente desprevenido, en medio de su crisis existencial frente al espejo. Él se siente un verdadero tonto, totalmente torpe y confuso, intentando disimular que acaba de descubrir que se convirtió en un personaje de RPG. Maya se disculpa por la intromisión, creyendo que la habitación estaba vacía mientras él, aún intentando recordar su nombre, tose para disimular la vergüenza. Se esfuerza por actuar con la naturalidad de un joven maestro, pero por dentro el pánico es real. La criada, fiel a su papel, solo espera las órdenes. Ella entonces explica el verdadero motivo de la visita. Su prometida ha llegado y está esperando en la sala de estar. Esa noticia inesperada lo hace temblar de pies a cabeza. Él, que nunca tuvo una relación, ahora está prometido. En la sala, una chica impaciente, la hija de la renombrada familia Chase, lo espera, demostrando que ya está harta de la tardanza. Su impaciencia es visible y la expectativa por el encuentro alta. Un shock lo golpea con fuerza. La prometida es Cordelia Chase, la personaje de su rival, Yeyou Tempest en el juego. La ironía de la situación es cruel y lo deja completamente afectado, pero una pequeña esperanza surge de que ella también pueda haber transmigrado. Él se acerca a la sala, intentando mantener la compostura y esperando que, en el fondo, esta Cordelia sea realmente Yeyou Tempest. Sería una pesadilla y una salvación al mismo tiempo tener a su mayor rival como aliada en este nuevo mundo. Yuda Bayel intenta una presentación formal, tropezando con las palabras y su propio nombre mientras la miraba fijamente. Él busca cualquier señal, cualquier brillo en los ojos que delate la verdadera identidad de la chica frente a él. El contacto visual es inevitable y el shock es inmediato para los dos, que se quedan completamente sin palabras. El silencio es roto por un grito simultáneo de sorpresa e indignación que resuena por la sala. ¿Por qué asterisco tú asterisco también estás aquí?, exclaman, la rivalidad y el asombro mezclándose. Lo que iba a ser una visita formal se convierte en un shock monumental para Yuda. Apenas puede procesar la idea de que Lady Cordelia, justo ahí, es en realidad Yeyou Tempest, su mayor rival en los juegos. Su cabeza da vueltas, intentando encajar esa locura en la realidad. Todavía no le cae bien la ficha. Se debate internamente entre la vergüenza del momento y la sorpresa más absurda. Yuda necesita un respiro para digerir que su prometida es su rival online y para pensar qué hacer ahora. Mientras intenta no enloquecer, un detalle inesperado salta a la vista. Un bolso con el símbolo Yeyou Tempest, algo que solo su rival usaría. Eso le quita las últimas dudas, convierte la teoría en certeza y el pánico en pura incredulidad. La empleada Maya, totalmente ajena al huracán interno de Yuda, solo ve una escena romántica. Hasta le pregunta si extrañaba tanto a su prometida. La vergüenza sube, forzándolos a los dos a mantener la compostura mientras se sientan a la mesa. Sin saber cómo tocar el tema delante de todos, Yuda decide probar a Cordelia. Lanza un término clásico de los juegos, IRL, pero ella no reacciona y eso lo hunde en un abismo de vergüenza. Quiere que se lo trague la tierra. Aun con toda la vergüenza, no se rinde. Con más gente en la sala, Yuda sabe que necesita hablar a solas, y para eso tiene que confirmar al 100% quién es ella en realidad. Confiado en que es Yeyou Tempest, Yuda dicta un código secreto del juego, claro y fuerte. Tiempo de inicio de la cooperación. Entrada del lado izquierdo, columna 9 a las 9. Un mensaje que solo un jugador veterano entendería al instante. Esta vez, ella reacciona al instante, entendiendo a la perfección el mensaje codificado. Yuda la mira con una sonrisa de lado. Él sabe que solo la verdadera Yeyou Tempest podría descifrar eso. Entendiendo el mensaje, Cordelia se levanta del sofá de golpe y llama a su guardia, Dahlia. Su prisa es tanta que la guardia no entiende nada, pero sigue a su señora sin preguntar. Antes de que ella se vaya del todo, Yuda lanza una despedida para disimular: no puedo esperar a reencontrarte. La empleada, confundida, le pregunta qué quiso decir, pero él simplemente cambia de tema. Siente un alivio enorme, pero su cabeza ya está a mil con todo el asunto. No es solo que Cordelia sea Yeyou Tempest, es que hasta el temperamento explosivo de la chica es idéntico al de la jugadora. La verdad es innegable, su prometida es, de hecho, Yeyou Tempest. Ahora solo queda el encuentro secreto en el jardín de la mansión Bayer por la noche. Es hora de desvelar el misterio que los envuelve. Ahí estaba Yuda en el jardín, tiritando de frío. La región está al norte y hasta en verano el clima es helado. Se pregunta si ella realmente aparecerá después de todo. A lo lejos divisa una figura con capucha. La ansiedad se vuelve certeza.
Se acerca y la llama por el codinome que conoce tan bien Yellow Tempest. La chica se baja la capucha, revelando su rostro, y responde llamándolo por su nombre de jugador Outboxer. El reconocimiento mutuo es un shock y a la vez un alivio en medio de todo ese caos. El protagonista se acerca, rompiendo esa distancia física y la tensión inicial que flotaba en el aire. Él abre la conversación con una broma, intentando relajar el ambiente. Oye, ¿sabías que me pasé todo este tiempo pensando en algo? Ella no pierde la oportunidad y le sigue el juego al instante, desafiando, no me digas, creo que hasta ya sé qué es. La sorpresa de Yuda es genuina, pregunta si ella también lo pensó. Ella confirma, revelando que la sintonía entre estos dos rivales va mucho más allá del juego y las palabras. Dejando las bromas a un lado, los dos por fin van al tema serio. A fin de cuentas, ese era el verdadero motivo de su encuentro secreto. Cordelia quiere saber cuándo exactamente había despertado en este mundo. Yuda explica que sus recuerdos están confusos, quizás unos 2 días como mucho. Su incertidumbre suena extraña, pero Yuda rápido le recuerda a Cordelia su terrible condición. Sufre el bloqueo de los 9 caminos de Jin, una enfermedad que lo vuelve frágil e incapaz de usar maná. Justifica su confusión mental diciendo que estuvo delirando de fiebre los últimos 2 días, una consecuencia de la enfermedad que ahora lo asola en la vida real, no solo en el juego. La ironía de la situación es cruel. Esa misma enfermedad en el juego podía convertirse en una fuente de poder inmensa para su personaje, pero ahora es solo un tormento que lo deja débil. Al entender la situación, Cordelia cambia la expresión irritada y dispara sus propias frustraciones sobre tener que huir de casa para el encuentro. No esconde el enfado. Ella le pregunta por qué no la visitó primero. Yuda argumenta que, con los 9 caminos de Jin bloqueados, apenas puede saltar una valla, mucho menos viajar por ahí. Su irritación es palpable. Cordelia vino corriendo a atender su llamada y ahora descubre que él está todo roto, incapaz de hacer nada por sí mismo. En medio de la discusión, Yuda la mira, todavía en shock, y suelta la pregunta que le carcome. Al final, ¿desde cuándo eres una mujer? La pregunta toma a Cordelia por sorpresa, dejándola completamente en shock. No puede creer lo despistado que es con la situación. Con la mayor naturalidad, ella le grita la respuesta desde que nací, loco. El shock de Yuda es total. Yellow Tempest, su rival de años, era una mujer en la vida real. Apenas puede creerlo, todavía procesando la información de que la persona con la que intercambiaba pullas online por tanto tiempo era una chica. Menudo giro de los acontecimientos. Cordelia, encogiéndose de hombros, explica que nunca había mencionado su género porque le parecía innecesario en el juego. Y para colmo, lo provoca diciendo que ni parece hombre de lo débil que está. Indignado, él le replica que claro que es hombre, solo está debilitado por la enfermedad. La provocación de ella solo enciende más la rivalidad entre ellos, incluso en esta nueva realidad. Cambiando de tema, Yuda explica el verdadero motivo de haber elegido ese momento para el encuentro secreto. Intenta volver a encauzar la conversación. Su padre, el conde Bayer, partió en una expedición con sus hermanos y los vasallos más importantes, dejando la mansión prácticamente vacía. El riesgo de ser descubiertos es mínimo. Él mismo los vio partir. Pero al decir eso, Yuda se detiene un instante, confundido con sus propios pensamientos, como que yo los vi partir. Si él recordaba cosas que el personaje Yuda Bayel había hecho, no el gamer Outboxer. Notando su extrañeza, Cordelia le pregunta si él también estaba sintiendo eso, y entonces empieza a explicar el fenómeno bizarro que los dos estaban viviendo. Cuando despertaron allí, la primera reacción fue pensar que habían sido absorbidos por el juego, pero, con el tiempo, su vida pasada en la Tierra parecía solo un sueño lejano. Los recuerdos del jugador y del personaje original se estaban fusionando perfectamente, sin conflictos. Llamar al duque Chase padre le parecía lo más natural del mundo a ella, así como Yuda llamó al conde Bayer mi padre sin dudar. Escuchar eso aterroriza a Yuda. Ya no estaban en un videojuego, esa era su vida real ahora. El peso de ese descubrimiento es aterrador e irrefutable. Si aquello era real, significaba algo terrible, no había forma de volver a casa. La esperanza se desvanece al darse cuenta de que estaban atrapados allí sin escapatoria. Cordelia confirma el peor de los temores de Yuda. Y para hacerlo todo aún más desesperanzador, suelta la bomba. De todos los universos posibles, tuvieron que reencarnar justo en el mundo de Legend of Heroes 2, un lugar irremediablemente destinado a la destrucción. La cruda realidad es que Pleiades, el mundo donde están atrapados, va directo al gran desastre de la invocación, un cataclismo de proporciones bíblicas que amenaza con tragarse todo. En medio de todo este lío, una cosa les queda clara a Yuda y Cordelia. Los personajes que habitan, un artista marcial y una maga, hacen muy buena pareja. Es casi como si el universo estuviera forzando una alianza, y finalmente se dan cuenta de que, juntos, son un combo completo.
Cordelia, lista como siempre, cae en la cuenta al instante de que la sinergia entre ellos va más allá del combate. Con clases tan distintas, la división de los ítems se vuelve mucho más fácil, eliminando la pelea por equipos que ya conocían tan bien en el juego. Aunque reacio a aliarse con su rival de años, Yuda no puede negar su lógica y propone que formen una party, oficializando esa alianza forzada. Cordelia, claro, no pierde la oportunidad de picarlo, diciendo que acepta, pero dejando claro que la vida en segundo plano era una agonía. Pero la verdad es que entre provocaciones, la necesidad de ayudarse en esta nueva realidad es algo innegable para los dos. Yuda revela su principal motivación. El cuerpo débil que heredó sufre de los 9 caminos de Yin bloqueados y la única cura es un ítem que rebose pura energía Yang. Conseguir eso sería la clave para él. Él insiste en que su recuperación no es solo personal, sino que acelera el proceso para ambos y ya tiene un objetivo en mente. Un ítem poderoso en las montañas Belkin, justo a su alcance. Cordelia intenta recordar lo que Yuda estaba diciendo y de repente le cae la ficha de golpe. La revelación del ítem hace que sus ojos se abran de par en par de puro shock. Ella estalla, es el collar del sol. Te has vuelto loco del todo. El artefacto, conocido por suprimir fuerzas malignas, está ligado a un monstruo demasiado poderoso para su nivel actual. ¿Cómo iban a derrotar a un jefe de nivel medio como Leisegan en nivel 1? Yuda, con una sonrisa misteriosa, asegura que ya pensó en todo y tiene la solución perfecta. Curiosa, Cordelia insiste en saber la gran estrategia, pero Yuda suelta la bomba. La solución es una cita, un paseo romántico en carruaje. Ella queda en shock con la propuesta inusual. Yuda explica que la idea es simular un paseo en carruaje para conseguir lo que necesitan. Al día siguiente, el plan ya está en marcha. Una carroza elegante, tirada por caballos de pelaje oscuro, se desliza por un bosque florido, transportando a los dos. Al bajar, Yuda y Cordelia ya actúan como la pareja enamorada, intercambiando cumplidos forzados sobre el clima y las flores para mantener las apariencias. Él se arriesga con un piropo medio forzado, y Cordelia, con una sonrisa artificial, intenta entrar en el ambiente, consciente de los sirvientes y guardias que los observan de lejos, creyendo en el romance. Apenas se alejan, Cordelia no aguanta más la farsa y refunfuña, frustrada por ser pésima actuando. Yuda, en voz baja, le advierte que se calme y no levante sospechas. Yuda le pide que reduzca el paso, después de todo, no podían parecer que estaban huyendo. Irritada, Cordelia exige los detalles del plan real, cómo iban a conseguir el collar del sol, siendo tan débiles. Ella explica la situación. El collar del sol es un ítem sagrado que pertenece al temible Leisegan de la Luna Roja, un monstruo sellado en el templo del dios del sol, justo en el corazón de las montañas Belkin. Enfrentarlo de frente es suicidio. Para su sorpresa, Yuda asegura que nunca planeó luchar contra el monstruo. Entonces, él le pregunta si trajo lo que le había pedido, asegurando que tenía sus propios métodos para conseguir el collar. Cordelia confirma que el ítem está bien escondido debajo del vestido, lo que le vale un cumplido de Yuda. Como se esperaba de Miyeyo Storm, ella, claro, le responde furiosa, odiando el apodo. Yuda señala el borde de un acantilado y revela la jugada. Él mapeó la ruta y el terreno coincide con el juego. El plan es simple. Ella lo carga y saltan al vacío, usando su magia para el aterrizaje. Cordelia entra en shock, cuestionando por qué diablos saltar de un acantilado si el camino estándar es dar la vuelta por la montaña. Yuda, entonces, le pregunta si nunca usó el atajo secreto del lado oeste. Ella se pone roja de vergüenza, intenta disimular el error torpemente, afirmando que claro que ya lo sabía. Pero Yuda no se cree la mentira y solo sonríe, mostrando que sabía que ella no estaba al tanto del secreto. Yuda explica que el camino largo era inviable, ya que las sirvientas no sabían usar magia y terminarían lastimándose. El atajo es la única forma de despistarlas, pero aún queda una última preocupación antes de saltar. Cordelia, desconfiada, exige saber cuál es ese seguro, y Yuda le hace prometer que escuchará todo hasta el final, sin insultar y sobre todo sin golpearlo. Ella, resignada, solo asiente, mentalmente liberada para maldecir. Yuda se acerca y le susurra la estrategia final al oído. Apenas salten del acantilado, van a usar el hecho de que están comprometidos para armar la excusa perfecta. Él entonces la besa, dejando a Cordelia completamente en shock y furiosa con la osadía. Cordelia está en shock total con el plan de Yuda, que propone una fuga nada convencional y encima implica fingir un romance es demasiado para ella. Yuda, con una calma que exaspera, le recuerda a su compañera que no pueden perder el tiempo. Las criadas ya están desconfiando del extraño silencio entre ellos, y pronto la excusa de la cita romántica se irá al traste. Sin poder idear nada mejor, Cordelia bufa, suelta una palabrota de las buenas y acepta la locura de Yuda. No hay otra, el plan es este y punto. Y el plan comienza.
Los dos corren hasta el borde del acantilado y Cordelia, sin pensarlo dos veces, toma ayuda en brazos y simplemente salta. Durante la caída, Cordelia actúa rápido, invocando un hechizo de viento que les asegura un aterrizaje suave y seguro allí abajo. Desde arriba, la guardia de Cordelia, desesperada, les grita que regresen, alertándolos del peligro del lugar y la locura de haber saltado. Con la vergüenza atascándole la voz, Yuda le susurra a su compañera que hable de una vez. Respirando hondo y con la cara ardiendo, Cordelia grita que quiere un tiempo a solas con Yuda, inventando una excusa barata de caballerosidad para justificar su desaparición. Además, asegura que regresarán antes de la cena, esperando que la promesa calme los ánimos de la guardia. Dalia se queda en shock con la repentina intimidad de Cordelia con Yuda, pero Maya, algo dudosa, intenta calmar la situación, afirmando que el joven maestro sí es un caballero. Mientras las guardias discuten, Yuda y Cordelia aprovechan la confusión para correr y alejarse definitivamente, desapareciendo de la vista. Lejos de allí, el grito indignado de Dalia resuena, preguntando por qué todo el mundo solo asterisco cree asterisco que Yuda es un caballero. Después de correr un buen rato, Cordelia suelta a los perros, quejándose de la vergüenza que pasó y, sobre todo, por haber llevado a Yuda en brazos como un bebé. Yuda se defiende, mostrando su brazo flacucho y recordando que con los 9 caminos de Jin bloqueados, no tiene fuerza ni para cargar una pluma, ¿quién dirá a ella? Él todavía provoca, diciendo que también pasó su propio bochorno al escribir la carta de cita romántica delante de Maya, y que verla gritar esa excusa valió el sacrificio. Cordelia corta la discusión, yendo directo al grano, vamos ya, porque no hay tiempo para competir por quién pasó la mayor vergüenza. Pero la realidad golpea fuerte. Después de 10 minutos de camino, Yuda se desploma en el suelo, completamente exhausto e incapaz de continuar. Él admite que está fatal, culpando al bloqueo de Ki por la debilidad que le impide seguir adelante. Yuda, con toda la cara dura, le pide a Cordelia que lo cargue de nuevo, ya que no pueden perder tiempo. Ella, sin paciencia, señala una tumba cercana y sugiere que descanse en paz. Quejándose de que Yuda es tan ligero que parece estar cargando un difunto, Cordelia lo pone a la espalda y sigue camino, entrando en la cueva. De repente, una luz fuerte golpea los ojos de ambos. Finalmente llegan al templo del dios del sol, el lugar donde el terrible Leisegan de la luna carmesí fue sellado tras una batalla épica. Yuda pregunta si Cordelia siente algo diferente, y ella explica que a diferencia del juego, la experiencia es surrealista. Una energía purifica su propio corazón, mostrando la grandiosidad divina del templo. Yuda, hipnotizado por la sonrisa genuina de Cordelia, de repente siente que el corazón se le acelera de la nada, volviendo a la realidad algo asustado por su propia reacción. Él intenta convencerse de que el corazón solo se aceleró porque Cordelia es realmente hermosa, mientras ella sigue directo al punto donde el jefe está sellado. Cordelia confirma que la sala es idéntica a la del juego, diseñada solo para atrapar a la criatura. Ella se preocupa, preguntándole ayuda cómo ellos, en nivel 1, van a conseguir derrotar a un demonio que requirió un esfuerzo monumental solo para ser sellado. Con la mayor confianza, Yuda asegura que tiene un plan y le pide a Cordelia que le entregue los ítems que ella preparó. Avergonzada, Cordelia le advierte a Yuda que no mire mientras ella se levanta el vestido, sacando todo lo que tenía escondido estratégicamente. Ella saca un papel, 2 frascos de líquido rojo misterioso, un pincel y una pluma de tinta, impresionando a Yuda con la cantidad de cosas que cabían allí. Cordelia, orgullosa de su arsenal, exige un agradecimiento y Yuda reconoce que solo jamás conseguiría progresar, ya que crear pociones y pergaminos sería imposible para él. Dejando la broma a un lado, Yuda toma el pincel y la pluma, moja en la poción especial y se prepara para poner en práctica sus habilidades de jugador veterano. Yuda empieza a garabatear un círculo mágico complejo en el suelo del santuario, justo donde el terrible Leisegan de la luna carmesí está sellado. Cordelia, atenta, se da cuenta de que es el legendario Círculo Mágico de Belastin, un hechizo de confinamiento conocido por ser absurdamente poderoso, pero que también tenía sus riesgos y un tiempo límite muy corto. Se queda boquiabierta, sin entender cómo memorizó un diseño tan complejo. Terminado el trabajo, Jude se levanta y le avisa a Cordelia que ahora es su turno, tomándola por sorpresa. Está exhausto de tanto explicar y pregunta si ella realmente sabe en qué lío se metieron, pero ella, enojada, le asegura que sí. El compañero entonces la desafía a dibujar el círculo sola, y Cordelia, con aires de grandeza, le responde que no es tonta, aunque por dentro no tuviera la menor idea. Él explica que su cuerpo, frágil, no tiene energía para activar la barrera solo, y la solución es saquear el maná residual del propio sello de Solari para encender el círculo, invocando temporalmente la forma sellada del demonio. Cordelia, al fin, acepta la locura y toma una pequeña navaja, ya que el hechizo necesita una gota de sangre para empezar.
no duda en hacerse un pequeño corte en el dedo, lista para ponerse manos a la obra. En el instante en que su sangre gotea en el centro del dibujo, el círculo mágico explota en un brillo, liberando ráfagas de energía carmesí por todo el salón. Todo el templo empieza a temblar, mostrando la potencia de lo que está pasando. Preocupado, Jude le pregunta si está bien, mientras la maga siente que el maná a su alrededor se vuelve increíblemente denso. Cadenas gigantescas comienzan a aparecer de la nada y una niebla escarlata cubre el techo, aumentando la tensión en el ambiente. El sello original de Solari está a punto de romperse, y la pareja sabe que el plan está funcionando, o mejor dicho, está yendo según lo previsto, por más aterrador que parezca. De repente, una criatura colosal, con alas rojas y el cuerpo completamente encadenado, emerge ante ellos. Es el terrible demonio que estaba aprisionado por siglos, y la visión es escalofriante. Ude respira aliviado al ver que el círculo mágico de Belastin funcionó perfectamente, atrapando a Leisegan, pero la presión emanada por el monstruo es tan abrumadora que siente que va a ser partido por la mitad. Se gira para ver cómo está Cordelia, esperando encontrarla aterrorizada, pero la chica tiene los ojos brillando de pura emoción. Para ella, ese no es un demonio aterrador, es solo un jefe de nivel que pasó años enfrentando en la pantalla de su PC. Animada como una niña en un parque de atracciones, apunta a la cintura de la criatura. Ahí está el collar del sol, el objetivo principal de ellos. Le dice a Jude que vaya por él ya. Jude, asustado por la total falta de sensatez de su compañera, le responde que apenas puede saltar una valla, imagínate ir contra un demonio. Pero a ella no le importa, el foco es el objeto. La maga extiende su bastón, ofreciéndolo como una extensión para enganchar el collar, y apura a su amigo. Ve ya, aprovecha que la bestia está inconsciente. Él toma el bastón y empieza a caminar despacio hacia el jefe, sabiendo que usar el objeto es mucho más seguro que intentar tomar el collar con las manos desnudas. Cordelia sigue dándole cobertura y animándolo desde atrás, apurando a su compañero para que termine rápido. Están a pocos centímetros de lograrlo, pero una sombra gigantesca y opresora destruye instantáneamente el ambiente de optimismo. Leisegan, el demonio de la luna carmesí, finalmente despierta y fija sus ojos furiosos directamente en ellos. El tiempo se acaba y el riesgo se vuelve real. Antes de que el monstruo pueda lanzar cualquier ataque, Jude logra enganchar el collar del sol con la punta del bastón y le grita a Cordelia que es hora de salir corriendo. Completamente furioso por haber sido robado por meros humanos, el demonio suelta un rugido devastador. El grito es tan potente que hace que las paredes del templo se agrieten, y debido a su frágil salud, Jude pierde el equilibrio y cae de bruces al suelo. Está totalmente indefenso ante el aura abrumadora de la criatura, con la adrenalina a tope. Jude mira hacia atrás y se da cuenta de que, incluso encadenado, el poder del jefe es descomunal, impidiéndole incluso levantarse. La situación es tensa y necesitan pensar rápido. Viendo a su compañero en apuros, Cordelia toma la iniciativa y provoca al monstruo, sin el menor miedo, llamándolo patán y vago, irritada por la osadía del demonio de atacar a Jude. Ella proyecta un círculo mágico en el aire y dispara una secuencia de misiles mágicos, como ametralladora, directamente en la cara del demonio. Jude entra en pánico absoluto, pensando que aquello sería su sentencia de muerte. Él le grita desesperado, preguntando por qué demonios fue a provocar a la bestia. Pero, para Cordelia, la diversión apenas ha comenzado y está decidida a darle una lección al monstruo. De repente, algo increíble llama la atención de Jude. Haces de luz dorada y efectos visuales de subida de nivel empiezan a parpadear en secuencia alrededor del cuerpo de Cordelia. Su pánico empieza a dar paso a una nueva comprensión. Si Leisegan estuviera en su estado normal de juego, sería un jefe tan poderoso que dos jugadores de nivel 1 jamás conseguirían arañar su piel. Era un enemigo para enfrentar mucho después en la campaña. Sin embargo, gracias a la trampa del círculo mágico de Belastin, cada proyectil de Cordelia causaba un punto de daño obligatorio, y debido a la diferencia monumental de nivel entre ellos y el jefe, cada punto de vida quitado generaba una cantidad absurda de puntos de experiencia. En cuestión de segundos, las mentes gamers de ambos calculan el multiplicador de experiencia y el tamaño del bono. El pánico desaparece al instante, dando paso a sonrisas orgullosas y codiciosas. Aquello no es un demonio aterrador, es una mina de oro de XP. Cordelia está en una ráfaga de emoción, sin creer la vuelta que puso el juego a su favor. Sin dar tregua, acribilla al demonio con misiles mágicos y el bicho no tiene ni cómo reaccionar. La sonrisa sádica en su rostro muestra la satisfacción con cada punto de experiencia que brota. Yuda, al ver todo, se queda boquiabierto con la precisión absurda de Cordelia, que le da de lleno al demonio sin rozar las cadenas que lo sujetan. Hans Leisegan, humillado, explota en insultos, llamando a la pareja de debiluchos y cuestionando su audacia. Es el colmo para un demonio legendario ser tratado como un saco de boxeo por dos principiantes.
Yuda no se aguanta y le grita, reclamando su parte de la experiencia y dejando claro que no va a perder esta chance de subir de nivel. Al final, una mina de XP no habla, solo recibe golpes. Él saca el collar del sol, enfocado en romper de una vez por todas el bloqueo de los 9 caminos de Jin con la energía del Solari. Y con un grito dramático, Yuda siente la fuerza del dios del sol llenar su cuerpo. Aunque ya libre de su problema de salud, su cuerpo aún no consigue manipular el maná como Cordelia. La salida, entonces, es apelar a la fuerza bruta, usando el collar sagrado como un arma improvisada. Se acerca sigilosamente, apunta bien y le arroja el artefacto al demonio, asegurando otro punto de daño humillante. El hechizo funciona y el bloqueo se deshace. Hans, hirviendo de odio, ya no aguanta más ser golpeado por estos mocosos. Cordelia se sorprende, pensando que el chico hasta tenía algunas cartas bajo la manga. El reloj mental parpadea. Solo queda un minuto antes de que el círculo mágico de Belastin se deshaga y la oportunidad de niveles gratis se vaya por el desagüe. Es la última chance de dar el golpe final y maximizar la XP. Sin perder tiempo, intensifican el combo. Cordelia bombardeando misiles sin parar y Yuda recuperando y lanzando el collar. Sintiendo el final del hechizo, el demonio gruñe una promesa sombría, grabando sus rostros y jurando que la venganza será brutal. Promete un sufrimiento indescriptible cuando esté libre. Pero antes de que Hans pueda terminar su amenaza, un misil mágico silencia su boca. Echando espuma de rabia, suelta sus últimos improperios, jurando asesinar a esos malditos figurantes. El tiempo se agota, el círculo de Belastin se deshace y las cadenas originales del templo jalan a Hans de vuelta al sello. Aunque lo arrastren, él sigue gritando que los va a cazar hasta el fin del mundo. Con la audacia típica de jugadores veteranos, Yuda y Cordelia saludan irónicamente, agradeciendo por la experiencia y prometiendo un hasta pronto. Con el sello completamente cerrado, el templo vuelve a su calma habitual. Cordelia esboza una sonrisa cansada, una mezcla de alivio y adrenalina. Ella comenta que ya sabía de su inteligencia, pero que Yuda era genuinamente un lunático total. Él, por su parte, piensa que ella era mucho más insana. Después de la batalla unilateral y humillante, Yuda, completamente agotado, le echa el brazo al cuello a Cordelia para apoyarse. Él avisa que la misión está cumplida y que es hora de irse. Ella lo mira con los ojos brillando de irritación, preguntándole qué cree que está haciendo y amenazando con una bofetada. Él implora, diciendo que solo necesita un segundo, pues las piernas le tiemblan demasiado para quedarse de pie. Cordelia pone los ojos en blanco, pero cede, pensando que un hombro de apoyo era mejor que tener que cargar a ese peso muerto por toda la cueva. Como era de esperar, la escapada secreta no pasa desapercibida. Al regresar a sus mansiones, Yuda y Cordelia reciben un castigo severo, 10 días de confinamiento total. Días después, acostado en la cama, Yuda reflexiona sobre el progreso y lo deplorables que era su nuevo cuerpo. Correr solo 10 vueltas en la arena de entrenamiento de la mansión lo dejó completamente agotado. Era más que evidente cuánto necesitaba mejorar. Él extiende la mano y observa el collar del sol reluciendo. A pesar del cansancio, su salud estaba mejorando visiblemente gracias al artefacto divino. Días antes, apenas podía caminar hasta el espejo. Si ese mundo era la realidad, el objetivo principal era claro: sobrevivir a los eventos finales de Legend of Heroes 2, lo que incluía la temida llegada del Armagedón. Una guerra apocalíptica entre ángeles y demonios estaba por llegar. Para cumplir una meta tan monumental, un debilucho que casi se desmaya al correr y una maga principiante de una estrella no tendrían la menor oportunidad. Por más apurados que estuvieran, el foco ahora era perfeccionar lo básico. Y obviamente no podría hacerlo solo. La presencia de Cordelia era vital para que alcanzaran la cima del poder. Aún en sus aposentos, Yuda calcula que el castigo de ambos terminaría en 3 días. Era el momento perfecto para empezar los preparativos, y el primer punto de la lista era restablecer el contacto con su prometida. En ese mismo instante, del otro lado de la región, Cordelia siente un escalofrío repentino recorrer su espalda. Ella se acomoda en la cama, desconfiada, imaginando que Yuda debía estar tramando alguna payasada. Ella no sabía que en el pasado, Yuda ya la había provocado varias veces, llamándola princesa de cabellos crespos por el frizz que la magia generaba en ella. Mientras se pierden teorías, golpes suaves resuenan en la puerta de su habitación. Tras dar permiso, su guardaespaldas personal, Dahlia, entra en la habitación con una sonrisa radiante, trayendo correspondencia. Ella anuncia entusiasmada que acaba de llegar una carta de amor legítima del joven maestro Yuda. Cordelia arquea una ceja, encontrando extraña la felicidad genuina de su guarda, quien creía en un romance de verdad. Yuda, por otro lado, piensa en lo bruja que es ella. Dahlia explica que considera esa una excelente noticia, pues Cordelia andaba atiborrándose de dulces y postres.
La guarda creía fielmente que la joven estaba desquitándose con la comida por la profunda tristeza y la añoranza de su prometido. Poco sabía ella que Cordelia solo estaba aprovechando para comer dulces a sus anchas. Con el corazón blando, Dalia aprovecha para pedir disculpas por haber sido ruda en el encuentro en el acantilado. Ella justifica que su única intención era proteger a la señorita, pero se dio cuenta de que la joven había encontrado un hombre digno y de confianza. Dalia revela que la empleada de Yuda, Maya, le mostró un libro de romance con una escena idéntica sobre el amor verdadero. Cordelia siente un pavor puro, imaginando las tonterías que Maya le debe haber metido en la cabeza a su guarda. Dalia extiende el sobre con reverencia, ansiosa porque Cordelia lea las palabras de Yuda. Cordelia toma el papel, pensando en leerlo lo más rápido posible solo para librarse de esa situación tan embarazosa. Pero, al romper el sello y abrir la carta, se topa con la siguiente introducción en letras mayúsculas. A la señorita Cordelia, a quien verdaderamente y desde el fondo de mi corazón amo. Ella se retuerce en la cama, tomada por una vergüenza ajena monumental. ¿Pero qué porquería tan cursi es esta?, piensa horrorizada, arrugando los bordes del papel. A su lado, Dalia suspira con los ojos brillantes, convencida de que su jefa estaba emocionada y enamorada, sin imaginar la revuelta de la joven. Mientras el castigo de Cordelia se acerca a su fin, recibe una carta misteriosa de Yuda. El texto, al principio cursi y empalagoso, esconde un mensaje secreto que solo una gamer experta como ella podría descifrar. Claro, ella sabe que Outboxer no perdería el tiempo con tonterías. Yuda convoca a Cordelia al templo de Varuna, el lugar perfecto para secretos, donde ningún fisgón se atreve a ir. Para la maga, esto solo puede significar que algo grandioso y misterioso está por llegar. Cordelia entonces le pide a su guardaespaldas, Dalia, que prepare todo para el encuentro con Yuda. La emoción de Dalia explota. Ella interpreta la convocatoria como una señal de que el joven maestro estaba desesperado por verla. Dalia, inmersa en su romance imaginario, promete total privacidad a la parejita. Mientras, Cordelia lucha por no rodar los ojos porque sabe que el interés de Yuda es solo subir de nivel. Está exhausta solo de pensar en desmentir toda esa fanfic. Sin fuerzas para deshacer el malentendido, Cordelia simplemente acepta su destino de novia enamorada. Le agradece a Dalia, sabiendo que su guardaespaldas se encargará de que nadie los moleste. Pasan 2 días y Cordelia ya está lista para la carroza que la llevará al templo. Se prepara mentalmente para lo que Outboxer tiene en mente. Antes de la partida, Dalia le lanza un guiño cómplice, prometiendo que se retrasará para darle tiempo a la parejita. Pero Cordelia, por su parte, solo puede pensar que aquello no es una cita, sino una misión cooperativa de 2 jugadores. Al llegar al templo de Varuna, Cordelia es conducida sin demora por las dependencias sagradas hasta el confesionario. Ahí la esperaba Yuda. Con los brazos cruzados, Cordelia no tarda en cuestionar a Yuda. Quería saber cómo diablos consiguió alquilar un confesionario privado en todo un templo. Con una sonrisa confiada, Yuda responde que usó el poder del dinero de un hijo de conde. Cordelia ríe sarcásticamente, se imagina el colapso de la familia de él al enterarse de semejante derroche. Yuda la tranquiliza sobre sus padres y, cambiando a un tono más serio, revela el verdadero motivo del encuentro. Hay un evento secreto allí mismo. Cordelia frunce el ceño, porque no hay información sobre eso en ningún sitio. Yuda le explica que él es el único que lo sabe. Claro, nunca fue tan tonto como para divulgar gratis la info que pasó noches en vela consiguiendo solito. Chocada, Cordelia se da cuenta de que Yuda publicaba solo lo que todo el mundo ya sabía en el foro de estrategias. Nunca entregaba los secretos en bandeja. Con razón nunca conseguía superarlo en el ranking. Intentando recomponer su orgullo gamer, Cordelia exige saber qué se esconde allí, y le recuerda el collar del sol que habían robado. Entonces Yuda revela un ítem único, el libro de mazmorras. Quien abre el libro es teletransportado al instante a una mazmorra especial. Ojo, puede ser simulada o en un lugar real. La recompensa por completarla es un libro de habilidades raras que enseña artes marciales y magias de alto nivel. Yuda explica que nunca pudo completar esa mazmorra como mago en su vida pasada, así que no tiene idea de la magia exacta que concede. Pero ojo, Cordelia tiene la chance de ser la primera maga en completarla. La palabra primera resuena como música para los oídos de una jugadora competitiva, y una sonrisa entusiasta, llena de orgullo, surge en su rostro. Animada, quiere saber dónde está el libro. Con su eficiencia impecable, Yuda le señala que ya lo tomó de la biblioteca. Está ahí mismo, a su lado, listo para ser activado. Fuera, Dalia se acerca, preocupada por un haz de luz inusual que viene del confesionario. Pero ya es demasiado tarde, el libro de mazmorras resuena y brilla, y llena el lugar con una poderosa luz de teletransporte. Cordelia y Yuda son absorbidos por el libro de mazmorras, pero la transición no tiene nada de glamurosa. La guerrera siente el estómago revolverse con el viaje mágico, una náusea instantánea que la tumba de rodillas.
Mientras ella intenta recomponerse, Yuda, ya acostumbrado a la sensación, se acerca y le ofrece un apoyo tranquilo, preguntándole si está bien. La maga, todavía mareada, no esconde su irritación por la calma de él, pero el malestar pasa rápido y ella ya está lista para lo que sea. Con los pies de nuevo firmes en el suelo, la dupla se da cuenta de que el lugar es una réplica idéntica al escenario del juego, exactamente como Yuda había descrito. Yuda, siempre pragmático, recuerda que ahí la muerte no es el fin, solo los pateará de vuelta al mundo real, pero Cordelia ya pone los ojos en blanco. Ella le rebate que ser la número 2 del servidor significa que no habrá muerte alguna, y que, aunque no sea el fin de la vida, el dolor de una paliza en la simulación es bien real, lejos de ser reconfortante. Él intenta calmarla, reflexionando que esa es la chance de un combate ultrarrealista sin riesgos de vida. Después, aprovecha para checar su condición física, que a pesar de estar mejorando, todavía lo deja dependiente de ella. Yuda explica que siempre fue un jugador estratega, enfocado en información, eventos y objetos raros, mientras ella, la reina de las batallas, domina el combate directo. Así que ya que él hizo todo el trabajo intelectual para encontrar el libro secreto, la parte de ella es simple: cargarlo a sus espaldas durante la trifulca. Cordelia, con el ego inflado por el reconocimiento de su fuerza, acepta el desafío de protegerlo, mostrándose más que preparada para lo que está por venir. Ella se gira y revela una colección de piedras mágicas de altísima calidad, unas bajo la manga que guardaba desde la última lucha contra Leisegan. La maga explica que esas no son piedras comunes, sino objetos refinados por su padre, un maestro de la legendaria Casa Chase, una de las 4 grandes potencias del norte. Yuda, por dentro, ya esperaba la demostración y piensa en cómo esa actitud es típica de Yeyo Storm, siempre revelando todas sus cartas de entrada. Para no quedarse atrás, él saca de la bolsa un puñado de pergaminos mágicos hechos a mano, con círculos de una estrella imbuidos de rayos y luz. Cordelia se queda boquiabierta con la complejidad de los trazos, preguntando si fue él quien dibujó eso, a lo que Yuda, con una sonrisa cínica, la provoca, dudando que una maga de rango 2 no fuera capaz de algo parecido. Irritada, ella confirma que claro que sí puede, y Yuda, sin perder tiempo, le pide que empiece a inyectar maná en los pergaminos. Es solo entonces que Cordelia se da cuenta: ella sería la batería mágica, un escudo humano en la línea de frente. Él recuerda que sus caminos de ki todavía están bloqueados, dejándola aún más furiosa, ya que le robaron el collar del sol y él se quedaría 10 días sin poder usarlo, frustrando sus planes. Yuda pide calma, explicando que la cura no es instantánea, y le entrega una colección de pociones de maná y de armadura, ya planeando usarla como su central mágica particular. Cordelia acepta las pociones, pero rechaza la armadura, prefiriendo la agilidad de su ropa actual al peso del metal. Él la observa, imaginando si está nerviosa. Al fin y al cabo, esa sería la primera batalla real de su vida en este mundo. Yuda decide no provocarla, y un eco gutural de repente resuena, indicando la presencia de enemigos. Él se detiene, analiza el terreno y le avisa a Cordelia que, en cuanto doblen la esquina, serán emboscados, y ella asiente, seria y enfocada. Aunque hay tensión en el aire, Yuda confía en ella y se posiciona en la retaguardia, prometiendo cubrirle las espaldas, sabiendo que los primeros enemigos serían goblins con atributo de oscuridad. Goblins saltan de las sombras, pero Yuda es más rápido, abriendo un pergamino para conjurar una magia de luz que ciega y aturde a los monstruos. Con la señal perfecta, él apunta hacia adelante y en tono de entrenador grita: «Yo te elijo a ti, Belle Joe Storm». Cordelia entra en el juego y, con un grito simulado de monstrillo, canaliza maná en la piedra mágica, disparando 5 misiles devastadores que barren al primer grupo en segundos. El estruendo resuena, atrayendo refuerzos, goblins con atributo de tierra, y Yuda mentalmente ya traza la siguiente estrategia. La maga, con la frialdad de una profesional, avisa que no hay prisa y decide esperar a que los enemigos entren en la línea de visión, optimizando el ataque. En cuanto los goblins de tierra avanzan, Cordelia extiende la mano y conjura un hechizo de terreno, volviendo el suelo resbaladizo y haciendo que los monstruos caigan unos encima de otros. Sin perder el ritmo, ella encadena un hechizo de unión, atándolos firmemente al suelo con enredaderas de energía. Yuda se acerca y, impresionado, elogia el control de terreno y la secuencia de hechizos de ella, una verdadera especialista en control de grupo. Ella responde con un HMPH de satisfacción. Mientras Yuda ya planea la próxima ruta, Cordelia termina la poción de maná, lamentando la falta de pociones de XP doble, mientras ambos suben de nivel con el esfuerzo de limpiar la mazmorra. 5 horas después, el ritmo intenso empieza a cobrar factura, y Cordelia se queja del cansancio físico, notando la diferencia entre jugar en la computadora y en la vida real. Yuda, notando su agotamiento, detiene la caminata y sugiere una pausa,
reconociendo que a pesar de pequeñas pausas, ese es el primer test físico real de la maga. Cordelia bufa, irritada con la pregunta obvia, pero intenta enfocarse en el análisis de la situación, reacia a admitir el agotamiento. Yuda, internamente, reconoce que su progreso sería un milagro estadístico para dos personajes de su nivel, pero su apoyo impecable lo hacía todo más llevadero. Él percibe sus quejas mentales, sabiendo que ella se contiene para no quejarse en voz alta, y sugiere una pausa de 5 minutos. Cordelia concuerda, listando el cansancio de los pies y el estómago hinchado por las pociones de maná como sus mayores quejas físicas. Pero lo que la deja realmente irritada, ella señala ayuda, es el hecho de que él le está robando su experiencia y tiene un nivel superior, algo que la enfurece aún más al ver su propio nivel subir. Yuda sonríe radiante, burlándose de su enojo por estar en segundo lugar de nuevo, pero la tranquiliza diciendo que es tan genial y que la sala del jefe está justo ahí. La maga refunfuña y amenaza a su compañero con el puño. Si la recompensa del jefe no es buena, ella lo mata ahí mismo, mientras Yuda recuerda que como mago, él nunca limpió esta mazmorra, así que el tomo mágico del cofre es una incógnita. Cordelia empieza a preguntarse cuánto tiempo llevan ya dentro de la mazmorra, con Outboxer ahí al lado solo observando. Ella siente que el tiempo real está pasando demasiado rápido afuera. Outboxer, siempre con la calculadora en la cabeza, explica que la proporción de tiempo en el libro de mazmorras de Varuna es de 20-1. O sea, 5 horas ahí dentro significan solo 20 minutos en el mundo real, una distorsión que juega a su favor. Aunque el tiempo esté estirado, Cordelia todavía se preocupa por Dalia, su empleada, quien prometió ir a buscarla en media hora. La maga teme que la empleada fuerce la entrada del confesionario antes de que terminen la misión. Pero Outboxer no se inmuta, suelta una sonrisa confiada y avisa que ya llegaron a su destino. Frente a ellos aparece un portón de hierro gigantesco, imponente, que ya da la pauta de que la cosa ahí dentro es seria. Cordelia, siempre en lo suyo, critica el diseño anticuado, pero la ansiedad por descubrir al jefe final la consume. Outboxer revela al jefe, un lobo furioso con atributo de relámpago, una sorpresa total. La noticia deja a Cordelia totalmente confundida. Al fin y al cabo, después de tanto goblin, ella esperaba un goblin gigante como jefe. El hecho de ser un lobo, y encima con cambio elemental, levanta sospechas sobre la lógica del juego. Outboxer, con ese descaro que solo él tiene, elogia la perspicacia de la maga y confirma sus sospechas. Él alerta que el lobo no solo es elemental, sino que también tiene una velocidad absurda, exigiendo que se muevan sin parar. Entonces él pasa la estrategia, instruyendo a Cordelia a enfocarse solo en esquivar y sobrevivir, sin atacar hasta que él dé la señal. La orden misteriosa inmediatamente enciende una alarma en la maga. Cordelia, recordando las veces en que Outboxer robó los últimos golpes de los goblins, explota de rabia y acusa a su compañero de querer robar la experiencia del jefe también. Es una vieja rencilla, pero que todavía le duele. A pesar de la rabia, la gamer que lleva dentro se manifiesta y Cordelia cuestiona por qué la está mandando defenderse, si el jefe es solo un lobo. Mientras tanto, Outboxer, sin perder la pose, hurga en la mochila, buscando algo. Él saca unos pergaminos y una bolsita misteriosa, explicando de forma enigmática que tiene algo que preparar antes de que empiece el show. La curiosidad de Cordelia crece, pero él no suelta prenda. Sin tiempo para más explicaciones, empujan los portones, y de las sombras del salón emerge el lobo furioso. Gigantesco, con pelaje verdoso que chisporrotea con electricidad y símbolos de rayos en la frente, la criatura es un nivel 17 de puro poder. El lobo gruñe y sus ojos hambrientos se fijan en Outboxer, como si él fuera la comida principal. Cordelia, en un momento de puro sarcasmo, bromea que perro callejero reconoce a otro. La criatura agacha el cuerpo, lista para el ataque, y Cordelia alerta a Outboxer para que se prepare, porque el ataque viene con todo. El lobo furioso avanza a una velocidad insana, materializándose en segundos frente a ellos. Con reflejos afilados, los dos se lanzan a lados opuestos, escapando por un pelo del golpe inicial. Esa era la señal. Con una sonrisa confiada, Cordelia suelta el hechizo prisión doble y cadenas de energía brotan del suelo, inmovilizando las patas del lobo. Ella enlaza el combo con una magia de terreno resbaladizo, quitándole la base a la criatura. La velocidad del lobo es la mayor amenaza, pero sus ataques son fáciles de prever. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ellos y el boss significa que las cadenas no van a aguantar por mucho tiempo. Viendo que el lobo ya está a punto de liberarse, Cordelia le grita desesperada a Outboxer, pidiéndole que termine pronto esa preparación misteriosa. Con los ojos brillando, Outboxer levanta los pergaminos, avisando que ahora sí la magia que preparó entra en acción. En un gesto rápido, él rasga los pergaminos e invoca una secuencia brutal de relámpagos, golpeando al jefe encadenado de lleno.
Cordelia se enfurece, sin entender por qué la mandó quedarse a la defensiva si él mismo está gastando pergaminos de daño. Una punzada de extrañeza empieza a molestarla. Entonces, una anomalía absurda en la escena golpea su mente Gamer. ¿Por qué diablos está usando magia de relámpago? Antes de que él pueda responder, el lobo se suelta y avanza con todo hacia Cordelia. Ella esquiva por poco y el monstruo se choca violentamente contra la pared, levantando polvo. La maga encara a su compañero, encontrando toda la dinámica bizarra. Ella está segura de que los relámpagos lo golpearon de lleno, pero la barra de vida del lobo parece intacta y una sensación extraña persiste en su cabeza. Mientras el monstruo se recupera del impacto, Outboxer guarda los pergaminos vacíos y grita: Cordelia usa magia de agua ahora. Aún sin entender la lógica del pedido, el instinto cooperativo de la maga habla más fuerte. Ella saca una piedra mágica azul y dispara un chorro de agua violento, golpeando al lobo furioso de lleno, que aúlla de dolor. Outboxer se queda radiante. Él explota de alegría, gritando que la combinación funciona y que necesitan repetir el ciclo. Cordelia, sin embargo, solo lo observa con una gota de sudor, sintiendo una incomodidad creciente. Sin perder el ritmo, Outboxer dispara otro pergamino de chispas, la combinación de agua y electricidad castigando el cuerpo del lobo. Pero la ansiedad de Cordelia solo aumenta y una sensación bizarra de que la canción Thunder de Imagine Dragons está sonando en el fondo de su mente la perturba. Los relámpagos de Outboxer iluminan las paredes y la duda le martillea en la cabeza: ¿por qué trueno? Es entonces cuando hace clic y Cordelia se acuerda de las palabras de Outboxer antes de que entraran. Es un lobo furioso con atributo de relámpago. La sangre se le va de la cara mientras le cae la ficha con el peso de un yunque. En shock, Cordelia se da cuenta de la verdad. Están atacando a un lobo con atributo de relámpago. Usando relámpagos, ella intenta gritarle a su compañero que pare, pero ya es demasiado tarde. Una voz monstruosa resuena por el salón, silenciándolos a los dos. En los RPG clásicos, atacar a un monstruo elemental con su propio elemento solo lo fortalece, y el lobo furioso absorbe toda la electricidad, sus músculos se inflan, su pelaje brilla, su poder escala a niveles alarmantes. Outboxer no estaba matando al jefe, estaba creando un monstruo imparable. Outboxer ya tenía un plan trazado, aunque Cordelia no lo supiera. Él sabía que para que el libro de habilidad de rango B apareciera, el lobo de la furia necesitaba estar despertado. Y claro, ya había empezado a usar su magia de rayo para eso incluso antes de avisarle. La chica se pone asterisco cabreadísima asterisco al entender la jugada maestra de Outboxer. Él no solo usó la magia de rayo para activar el despertar del bicho, sino que también reveló que la recompensa máxima de la mazmorra solo se libera si el jefe es despertado. Su rabia es justificable, ya que él jugó con sus vidas para conseguir un objeto mejor. Él hasta intenta hacerse el desentendido, pero la verdad se le escapa en la primera frase, revelando que el plan estaba armado desde hace tiempo. El encanto de Outboxer reside justo en ese rollo de «yo lo sé todo y vosotros no». Para intentar calmar a Cordelia, que ya estaba echando espuma de rabia, él le ofrece los pergaminos de sello mágico, alegando que le daría más XP. Pero la chica no es tonta y sabe que solo está intentando ganar tiempo y desviar el foco de la guarrada que hizo. Mientras tanto, el lobo de la furia, ahora potenciado y salvaje, no pierde el tiempo. Avanza con una velocidad absurda, lanzando el cuerpo como un rayo en dirección a los dos, dejando claro que no hay vuelta atrás. La adrenalina sube y la sangre de Cordelia hierve. Ella decide allí mismo que, pase lo que pase, Outboxer va a tener que pagar cada centavo de XP extra que pierda por esta maniobra descabellada suya. El cínico, como siempre, responde que ella puede hacer lo que quiera con él después, pero la prioridad es sobrevivir. Es un guiño a su extraña dinámica, donde se pelean pero dependen el uno del otro. Outboxer le avisa a Cordelia que esquive el ataque inminente, que el lobo viene con todo. Su experiencia en Pleiades ya grita que el bicho no se anda con chiquitas. Y su aviso se demuestra cierto. El lobo de la furia arremete en línea recta, mostrando que la batalla, que ya estaba en otro nivel, ahora es una carrera contra la muerte. En los juegos, los monstruos de raza lobo son conocidos por tener una fuerza descomunal en las patas traseras. Transforman esa energía en ataques directos, como un cañonazo. En teoría, esta simplicidad de ataque hace que esquivarlos sea trivial, basta con tener un buen asterisco timing asterisco para la esquiva. Cualquiera con un mínimo de reflejos podría derribar a un bicho de esos solo, dentro de un juego. Solo que la gran clave aquí es que Outboxer y Cordelia olvidaron un detalle asterisco crucial asterisco. Jugar con un teclado es una cosa, vivir la situación en carne propia es otra completamente diferente. El lobo avanza en línea recta, pero en un movimiento que nadie esperaba, usa la pared para cambiar de dirección en el aire, tomando a todos por sorpresa y mostrando que esta lucha no es nada estándar.
El monstruo, ahora impredecible, empieza a usar los pilares del salón como trampolín para ataques en zigzag. La inteligencia del jefe cambió radicalmente por el nivel extra que Outboxer añadió. Cordelia intenta seguir los movimientos alucinantes del lobo, pero la velocidad es tanta que ya no está segura de poder esquivar el próximo ataque sin recibir un daño fatal. El miedo empieza a apretarla. Outboxer observa todo con una concentración intensa. Él sabe que la situación es crítica, pero su mente ya está trabajando en un plan B. En medio del caos, un golpe seco resuena. Outboxer tropieza y se desploma en el suelo, esparciendo los pergaminos, y Cordelia enseguida entiende lo que pasó. El bloqueo de los 9 caminos de Jin lo derribó en el peor momento posible. En shock, Cordelia grita su nombre, sin entender por qué se cayó. Su perplejidad es el combustible para la desesperación que está por venir. El lobo de la furia, actuando por puro instinto, ve la brecha y no lo piensa 2 veces. Usa los pilares para catapultarse y avanza como un rayo verde en dirección al chico indefenso en el suelo, listo para dar el golpe final. Desesperada, Cordelia empieza a disparar decenas de flechas mágicas, suplicando a su compañero que se mueva. Está dispuesta a gastar todo su maná para salvarlo. Pero tan pronto como los proyectiles de maná se aproximan, una barrera de energía eléctrica surge alrededor del lobo, disipando y anulando completamente la magia de la chica. El escenario se vuelve aún más sombrío. Con un aura verde brillante y relámpagos crepitando por el cuerpo, el monstruo salta con las garras listas para aplastar a Outboxer. Ya no hay escapatoria, a menos que sea un milagro. Viendo la escena en cámara lenta, la mente de Cordelia se niega a aceptar. Ella recuerda todo lo que vivieron juntos, las broncas, las estrategias, y se da cuenta de que, por muy pesado que fuera, no quería perderlo de ninguna manera. De repente, un aullido agonizante y patético corta el salón. El monstruo gigantesco y aterrador está caído, rodando por el suelo, gimiendo de dolor e intentando taparse el hocico con las patas. Nadie entiende nada. Antes de que Cordelia pueda procesar, un olor absolutamente pútrido invade el aire y ella mira a Outboxer con asco, preguntándole si se cagó de miedo. Él replica, señalando un frasco roto, el arma secreta era una bomba de olor. Outboxer explica que los cánidos tienen el olfato 1000 veces más agudo que los humanos y que el despertar elemental amplificó eso al extremo. La nariz del lobo se volvió su punto más débil y jamás aguantaría el impacto directo de aquello. Él revela haber crafteado la bomba de aroma especial, fusionando objetos malolientes que recolectó. Jude explica que no se podía subir de nivel lo suficiente para vencer a ese jefe a pulso, así que la táctica sucia era la única salida, porque en la realidad vale todo. Cordelia siente las mejillas quemarse de vergüenza, recordando que despreció sus piedras preciosas, pero el orgullo herido pronto se vuelve alivio al ver a Outboxer casi llorando y sintiéndose mal con su propio olor. Jude respira hondo y decreta, una solución simple para un problema complejo, así es como se hace. Su mentalidad es clara, lo importante es el resultado, no importa cuán bizarro sea el método. La chica, mirándolo, no puede evitar una sonrisa. Finalmente se da cuenta de que son iguales, 2 gamers antisociales y tóxicos que solo piensan en ganar, sin importar lo sucia que sea la táctica. Con el lobo completamente aturdido e incapaz de levantarse, la batalla se convierte en una masacre. Cordelia, con una sonrisa malvada, ya prepara la magia, diciendo que el remedito del lobo está llegando. Ella conjura una secuencia de magias de tierra, abriendo un agujero inmenso justo debajo del monstruo, que cae directo en la trampa. Cordelia no da tregua, cavando más hondo y soterrando las patas de la criatura. Outboxer no resiste la broma y comenta que el lobo se convirtió en un Dugtrio de Pokémon, arrancando un Jesús qué broma tan horrible, de Cordelia. Animados con la victoria inminente, los dos reúnen el resto de los pergaminos mágicos de rayo y luz y lo tiran todo al agujero. Outboxer tira de Cordelia, usando su cuerpo para protegerla de la explosión. Una explosión cataclísmica estremece el salón y el humo sube, revelando la derrota del lobo. Cordelia se da cuenta de lo que pasó, era solo una simulación del libro, la muerte de Outboxer sería solo un asterisco reset asterisco. Por fin le cae la ficha y la chica siente una pizca de vergüenza por haberse desesperado en vano. Antes de que pudiera quejarse, una pantalla de notificación brillante aparece, anunciando un título exclusivo. Outboxer analiza el menú con una mirada nostálgica, confirmando que los sistemas de ese mundo funcionaban exactamente como en el RPG original. El título, Asesino de Lobos, es un buen acierto. Inmediatamente después, una segunda pantalla aparece, consolidando el bonus definitivo del logro, todos los atributos básicos aumentados permanentemente en +1. Cordelia queda impactada con el regalazo. El sistema no se anda con chiquitas, y de repente, notificaciones flash, consiguen el título de Cazador de Lobos Furia, elevando permanentemente los atributos de la pareja. Cordelia ni se contiene, súper emocionada con la novedad.
Mientras, Yuda solo puede pensar que su euforia es una bendición para que olvide que él casi lo arruina todo. Aunque tenga el título de batallador, Yuda aún intenta escapar de la regañada de su compañera, fingiendo que lo importante es recoger el loot. Pero Cordelia no olvida tan fácil. Con un toque de su báculo en el suelo, Cordelia conjura un hechizo de suelo resbaladizo justo bajo los pies de Yuda, exigiéndole que prometa avisar antes de cualquier idea descabellada. Yuda jura y perjura que la próxima vez avisará, pero guarda un secreto. La caída que tuvo antes fue a propósito, un movimiento calculado para distraer al lobo furia de Cordelia. Dejando el drama de lado, la pareja finalmente se enfoca en lo que interesa. 2 libros de habilidades de rango B flotan en el aire, listos para darles un upgrade potente a sus habilidades. La ansiedad se apodera de Cordelia porque ella sabe que abrir un ítem aleatorio es una de las mejores sensaciones del juego. Y Yuda está de acuerdo porque entiende la adrenalina. Yuda abre el libro y celebra. Es la técnica de movimiento 36 pasos celestiales, un drop perfecto para su build y ya piensa en cómo va a evolucionarlo. Cordelia reconoce el nombre y conecta la técnica con los 12 pasos del relámpago divino, una build de velocidad que Yuda usaba en el juego original. Eso deja al compañero en shock por su memoria. Él explica la línea evolutiva de la técnica. Empieza en los 36 pasos celestiales, pasa por los 24 pasos de la tormenta, 12 pasos del relámpago divino y culmina en los legendarios 9 pasos de ocultación celestial que nadie en el juego original logró dominar. Cordelia no tiene paciencia para clases de lore y ya quiere saber qué magia chetada va a sacar, soñando con algo que ni el gran y arrogante Outboxer conozca. Ella canaliza maná en el libro, que brilla en carmesí, y la recompensa es revelada. El misil de fuego de rango B, una magia poderosa que se graba directo en su mente. Con el drop perfecto, Cordelia olvida la rabia y agradece ayuda por el plan loco, demostrando esa energía tierna y frenética que es su marca. Ahora, sentados en el suelo de piedra de la mazmorra, finalmente pueden respirar hondo antes de romper la simulación. Y Cordelia aprovecha para comentar sobre la mejora de Yuda. Cordelia nota que el collar del sol, que consiguieron antes, está haciendo milagros en el cuerpo de Yuda. Sin el ítem, él se habría desmayado de agotamiento mucho antes. Yuda está de acuerdo, haciendo un coqueteo barato sobre cómo la ayuda de Cordelia fue especial, pero ella le corta el rollo al instante, diciéndole que guarde eso para las fans del foro. Con los 9 caminos de Jin regenerándose y los 2 por encima del nivel 10, Cordelia propone que avancen a la siguiente etapa del plan de supervivencia. Y Yuda inmediatamente entiende lo que ella quiere decir. Como si lo hubieran ensayado, los dos disparan juntos el nombre del próximo gran evento, el evento de invasión de la mano demoníaca, un hito en el juego original. En Legend of Heroes 2, cada personaje tenía un arco brutal, pero el de Cordelia Chase era el peor de todos, con una historia de origen sádica que conmocionaba a toda la comunidad de jugadores. La jornada de Cordelia, a diferencia de la de Yuda, que comenzaría meses después, debería haber sido idílica, partiendo de su mansión para un encuentro social con otros nobles. Su mansión era una zona de tutorial pacífica que enseñaba los comandos básicos, un cruel contrapunto a lo que estaba a punto de pasar en el banquete, donde el infierno se desataría. El banquete se convertía en un baño de sangre con la invasión de la mano demoníaca, masacres, secuestros y lavado de cerebro en los niños nobles, y Cordelia era la única que escapaba por los pelos. A costa de ver a toda su guardia personal masacrada y a sus amigos de infancia secuestrados, ella era forzada a comenzar la campaña sola, traumatizada, cazada y arrojada a una región hostil. En los foros antiguos, el arco de Cordelia era legendario por la crueldad de los desarrolladores. Era la ruta más difícil y emocional, y muchos jugadores agonizaban con su inicio. Yuda rompe el silencio, calculando, solo faltan 15 días para el ataque de la mano demoníaca al encuentro social. Él se levanta, determinado, no va a ver cómo el guión condenado destruye su vida. Ellos van a cambiar el destino de este mundo porque fueron arrojados aquí por un motivo mayor. Cordelia le toma la mano y asiente. Seguir el guión de la empresa mercenaria solo lleva al game over. Ellos van a crear su propio final feliz, empezando por aplastar a la mano demoníaca. Yuda sonríe, ya pensando en los planes tácticos. Salvar a los herederos de los 12 clanes del norte significa asegurar aliados poderosos para el futuro, además de una ventaja política y militar absurda. Pero para Cordelia, lo que más importa es salvar la vida de Dahlia. Ella no va a permitir que nadie toque a su guardia, y su determinación es feroz para reescribir un destino que los desarrolladores del juego escribieron para ser trágico. Cordelia lo tenía claro, de ninguna manera dejaría que Dahlia se convirtiera en un mero sacrificio. Para ella, Dahlia no es solo un personaje más del juego, es una hermana de verdad. Así lo siente en el fondo de su alma.
Recordar el juego es como tener un trágico atisbo del futuro, mostrando a toda su familia yéndose al traste. Puede que tenga los recuerdos de una jugadora de la Tierra, pero la esencia y los sentimientos de la Cordelia original siguen firmes y fuertes dentro de ella. La fusión de ambas identidades ahora es una realidad. Observándola de reojo, Yuda entiende el peso que la chica carga, aunque sabe que es la legendaria Yeyou Storm del foro. Al final, ella sigue siendo solo Cordelia. De repente, Cordelia rompe el silencio y suelta la posta. En el juego original, Yuda jamás asistiría a la reunión de los 12 clanes del norte por culpa de los 9 caminos de Jin. Pero ahora, el collar del sol lo ha cambiado todo y él está mucho mejor. Con una de esas sonrisas, Yuda confirma que sí, irá a la reunión si su querida Cordelia así lo desea. Realmente está aprovechando la oportunidad para hacerse el galán. Ella no soporta sus piropos dulces y cursis, que hasta le dan escalofríos de vergüenza ajena. Por favor, para allá, replica, visiblemente avergonzada. Entonces, un poco avergonzada, suelta la pregunta que él menos esperaba. Ya que estás más fuerte, quería saber si vienes a esta reunión conmigo. Yuda se queda boquiabierto, porque en ninguna ruta del juego original él tenía presencia en este arco político. La propuesta de Cordelia desordena totalmente el guión que él conocía. Ella le recuerda que los bloqueos en los 9 caminos de Jin eran el motivo principal para que él se quedara fuera de esos eventos sociales. Esto es un gran cambio en la historia. Pero Yuda sabe bien que el verdadero motivo de haber apresurado el tratamiento era justamente para tirar por la borda el guión original. No tiene por qué preocuparse, su plan es precisamente desordenarlo todo. Él no pierde la oportunidad de tomarle el pelo, y ella, una vez más, pone los ojos en blanco y se queja de su forma galanteadora. La dupla dinámica sigue con las provocaciones de siempre. Pasan algunos días y vemos a Yuda machacándose en los campos de entrenamiento de la imponente mansión Vial. Completamente agotado, se esfuerza por cumplir su meta diaria de 10 vueltas matutinas, con el sudor goteando en la tierra. Al terminar el circuito, cae, intentando recuperar el aliento después de todo el esfuerzo. Otra meta superada y el cansancio es evidente. Sir Victor Cronwell, el caballero retirado y mentor de Yuda, se acerca con una sonrisa orgullosa en el rostro. Elogia al joven maestro por haber batido el récord de tiempo una vez más. Victor asegura que la resistencia y el vigor físico de Yuda aumentan a pasos agigantados, y que pronto estará más que listo para dominar las técnicas marciales secretas de la Casa Vial, tan pronto como el conde regrese. Yuda absorbe los elogios con una sonrisa, listo para seguir firme y fuerte. Victor observa la determinación y la alegría de Yuda en el entrenamiento, algo que no veía antes. Es casi como si el chico hubiera olvidado todo el dolor del pasado. ¿Quién diría que el mismo chico frágil que sufría tanto evolucionaría hasta romper sus propias limitaciones? Para el viejo caballero, eso es una señal clara de la bendición sobre la Casa Vial. Victor insiste en reforzar que Yuda no debe frustrarse por haber empezado a entrenar más tarde que otros nobles. Con el talento bruto que tiene, compensar ese retraso será pan comido. Yuda asiente serio, asegurando que llevará las palabras del mentor en el corazón. Su dedicación es innegable. Lágrimas de pura emoción comienzan a rodar por el rostro del veterano, que clama a los cielos para que el conde regrese pronto y vea a su hijo con sus propios ojos. El viejo Victor se deshace en orgullo. Él sueña con ver al conde presenciar la valentía y la imponencia que Yuda ahora exhibe. Es la bendición de la Casa Vial manifestándose. De repente, un grito agudo corta el aire. Es Maya, la empleada personal de Yuda, corriendo desesperada y casi tropezando con sus propios pies. Ella clama por el joven maestro, visiblemente alarmada. Yuda se gira, su expresión cambia a preocupación al notar el pánico estampado en el rostro de la empleada. Pregunta qué está pasando para que esté tan alarmada. Victor, interesado, se pone al frente, pensando si Cordelia envió otra carta al joven maestro, ya que viven pegados. Maya, con los ojos muy abiertos, apenas puede recuperar el aliento. Jadeando y apoyando las manos en las rodillas, ella intenta recomponerse. Ahí ella suelta la bomba. Una correspondencia urgente acaba de llegar directo del condado Chase. Yuda y Victor, en sintonía, ya imaginan que la señorita Cordelia debe haber enviado otra carta. Al fin y al cabo, no se separan ni un segundo. Maya corrige enseguida, no Sir Victor, no vino de la señorita Cordelia. El sello de cera pertenece al propio líder del clan, el conde Arthur Chase, y está exigiendo la presencia asterisco inmediata asterisco de Yuda para una conversación de extrema importancia. El estómago de Yuda se le cae al suelo al instante. El legendario y temido padre de Cordelia lo está llamando. Apenas puede formular una pregunta, temblando por completo, le cae la ficha de golpe. Cortamos al condado Chase, con Yuda caminando por los majestuosos portones de la mansión, la mente aún intentando procesar el torbellino de eventos.
Apenas recuerda cómo llegó allí tan rápido, operando en piloto automático por el pánico. La presión psicológica es tan brutal que teme desmayarse allí mismo, la ansiedad consumiendo cada recuerdo del trayecto. Se pregunta qué tipo de hombre es el conde Chase, recordando las historias de Cordelia que lo describen como un imbécil sobreprotector y bastante violento. El nerviosismo no hace más que aumentar. Yuda intenta mapear mentalmente las acusaciones, pensando en el conde pidiendo explicaciones sobre las escapadas en mitad de la noche con Cordelia por los campos floridos. Peor sobre el encuentro secreto y sin guardias que tuvieron en las ruinas del templo. Sabe que la lista de infracciones es larga. Maya intenta cortar sus pensamientos, susurrándole que respire hondo y no entre en pánico, porque ella misma está nerviosa. Al fin y al cabo, el compromiso con Cordelia es oficial y sellado desde la infancia. Aunque ellos se hayan, desviado un poco de las etiquetas, esto no debería convertirse en una crisis. Sin embargo, la voz de Maya está visiblemente temblorosa y vacilante, mostrando que ni ella está totalmente tranquila con la situación. Yuda traga saliva, intentando aferrarse a esa lógica. El conde es solo un padre queriendo evaluar al hombre que se va a casar con su hija. Es necesario mantener la postura de estratega. Se esfuerza por calmarse, pero la misión parece imposible. Sin embargo, el pensamiento abstracto de enfrentar al suegro hace que su cerebro entre en pánico total. Las manos le sudan y la mente le da vueltas en un bucle de ansiedad pura. ¿Qué demonios es esto? Esto es 1000 veces peor que el infierno de entrenamiento de Víctor, piensa, notando que anda diciendo algunas palabrotas por culpa de Cordelia. De repente, una voz firme corta los pensamientos de Yuda. Parada firmemente en el pasillo, vistiendo su armadura ligera de combate, está Dalia, la guardia personal. Ella está allí para escoltarlo. Ella anuncia que lo llevará personalmente hasta la oficina del conde Chase, pidiéndole que la siga. Yuda, buscando un salvavidas, pregunta dónde está Cordelia. La respuesta de Dalia hace que su última chispa de esperanza se evapore. La señorita Cordelia aún no ha sido informada. Ese es el peor escenario posible. Sin Cordelia para mediar o servir de escudo, no tiene tiempo para idear nada antes de enfrentarse al jefe final. Sin duda, el jefe de nivel más alto e impredecible. Dalia se detiene ante dos puertas inmensas, golpea 3 veces y anuncia: Conde Chase, he traído al joven maestro Yuda Bayel según lo solicitado. Al otro lado de la madera, una voz grave e imponente resuena por el pasillo, concediendo el permiso, pero exigiendo que entre solo. Dalia se aparta, abriendo una de las puertas e indicándole el camino, con un sutil buena suerte. Reuniendo lo que le queda de coraje, Yuda da el primer paso hacia la sala oscura, totalmente despreparado para el enfrentamiento. En un campamento militar helado, en medio de la nada, allá en el reino de Ceylon, el viento no daba tregua. Cerca de una hoguera, un joven guerrero observaba el horizonte, algo preocupado por la cantidad anormal de monstruos que aparecían a causa del invierno que llegó de repente. Lo único que deseaba era que las patrullas de la frontera dieran abasto e impidieran cualquier daño en las ciudades civiles, protegiendo a la gente que dependía de ellos. Alex Bayel, el conde Bayel y uno de los 10 mejores espadachines del reino, padre de Yuda, se acercaba. Él explicaba que era justo por esa ola de monstruos que los habían enviado, para exterminar el máximo posible antes de regresar. El joven guerrero asintió con la cabeza, pero pronto la curiosidad lo invadió al ver un pergamino en las manos de su padre. Preguntó qué leía el conde con tanta atención. Alex, con una rara sonrisa de lado, reveló que era una carta recién llegada de Sir Victor Cronue, trayendo noticias importantes de casa. Intrigado, el muchacho preguntó si había algo mal en la mansión, especialmente con Yuda, quien siempre lidiaba con el bloqueo de los 9 caminos de Jin. Al contrario, Alex contó que Victor informaba de un Yuda visiblemente más sano cada día, y lo mejor, había empezado a demostrar una aptitud impresionante para aprender artes marciales básicas, todo gracias al collar del sol que él y la señorita Cordelia Chase encontraron, y que estaba estabilizando su cuerpo. Gale Bayel, el hermano mayor de Yuda, soltó un suspiro de alivio y una gran sonrisa. Alex rió suavemente y comentó que si Arthur Chase escuchara eso, estaría súper orgulloso. Gale, entonces, preguntó si el tiempo de descanso no era suficiente para que volvieran a la marcha, demostrando una impaciencia que no era común en él. Alex, sin rodeos, cortó el entusiasmo de su hijo, advirtiéndole que no exigiera más allá del límite a sus subordinados solo por pura prisa. Gale se rascó la nuca, un poco avergonzado, pero se sinceró. No podía esperar para regresar y quería anticipar la llegada aunque fuera por un segundo, solo para ver a Yuda corriendo y derrochando salud con sus propios ojos. El heredero demostraba un cariño inmenso por su hermano menor, soñando con verlo recuperado y lleno de vida. Lejos de allí, mientras su familia soñaba con su mejoría, Yuda Bayel vivía su propio calvario personal. Sentado en una silla tapizada en el gran salón del condado Chase,
sentía que todos los beneficios físicos y la energía que el collar del sol le había dado se habían evaporado, sus entrañas parecían congelarse. Esa presión psicológica era tan grande que la comparaba con estar cara a cara con Leisga, uno de los jefes más brutales del juego original. Frente a él, Arthur Chase, el motivo de su pavor absoluto, se sentaba imponente. El hombre era conocido en los campos de batalla como la Tormenta Carmesí, uno de los magos más destructivos y geniales del reino de Ceylon, y para mala suerte de Yuda, era el padre de Cordelia, la famosa Yeyou Storm. Yuda toma un sorbo lento de su té para disimular el temblor en sus manos, reflexionando sobre los drásticos cambios en la línea del tiempo. En la historia original, el conde Chase jamás lo convocaría para una audiencia privada, ya que el Yuda original languidecía y el compromiso era una formalidad fría. Ahora allí estaba él, vivo, sano y completamente confuso, notando algo extraño en el té. Estaba extrañamente, excesivamente dulce, y se preguntaba si era un error o una advertencia sutil de que su vida sería cortada allí mismo. Arthur finalmente rompe el silencio sepulcral de la sala, fijando sus ojos afilados en el muchacho y afirmando que algunas historias peculiares sobre él habían llegado a sus oídos. El corazón de Yuda da un brinco. Sus palmas empiezan a sudar frío de pura ansiedad, mientras intenta calcular rutas de escape o si debería implorar perdón por la vida de la hija del conde. Antes de que hiciera cualquier movimiento brusco, Arthur continúa, su voz resonando con imponencia. Parece que en medio de una situación de crisis, Yuda recibió una oportunidad de oro concedida por los cielos. Estaba en lo cierto. Yuda finalmente entiende la dirección de la conversación y suelta el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Confirma que tuvo la inmensa fortuna de obtener el collar del sol. Con movimientos tranquilos, Yuda retira la joya y la extiende sobre la mesa para que su suegro la evalúe. Arthur toma el artefacto con una delicadeza inesperada para un guerrero de ese calibre. Gira el colgante entre sus dedos, analizando los grabados sagrados con precisión quirúrgica, murmurando que era el mayor tesoro escondido de una antigua orden religiosa, una reliquia genuina. Con solo sostener el collar por unos segundos, Arthur podía sentir las ondas masivas de energía yang pura irradiando y limpiando el aire a su alrededor. Yuda observaba la escena en silencio, aún desconfiado, pensando si su suegro lo había citado allí solo para confiscar el objeto mágico, ya que él lo consideraba el único amuleto de curación de verdad. Arthur exhala una bocanada de aire, vuelve a colocar el collar en la mesa y abre uno de los cajones de su mesa de roble, sacando una pequeña caja de madera ornamentada. Desliza la caja hacia Yuda, explicando que lo llamó para entregarle aquello, imaginando que no habría mejor momento para que el objeto hiciera efecto en su cuerpo. Yuda agradece formalmente, con las manos ligeramente temblorosas, y abre la tapa de la cajita despacio, con la curiosidad a flor de piel. Una luz sutil emana de la caja, lo que ve allí dentro le hace abrir los ojos de puro shock. Reposando sobre un terciopelo negro, estaba una píldora exótica extrema, un objeto medicinal legendario rebosante de energía vital, específicamente para derretir y curar obstrucciones severas de maná, el contra perfecto para sus 9 caminos de yin. El regalo era demasiado bueno para ser verdad, dejándolo aturdido por la inesperada generosidad de su suegro. Yuda apenas puede formular un agradecimiento coherente, aún conmocionado por la magnitud del regalo. Arthur se recuesta en la silla, cruzando los brazos con una expresión que mezclaba desdén e irritación, y pregunta si la humillación de Cordelia de tener que cargarlo por el acantilado era verídica, según los informes de los guardias. Yuda traga saliva, sintiendo que sus mejillas se calientan, tartamudea un poco antes de responder que sí, conde Chase, es verdad, ella actuó rápido para salvarnos. El conde golpea la mano en la mesa, visiblemente contrariado por la fragilidad de su yerno, llamándolo maldito debilucho del demonio y empujando una segunda cesta hacia Yuda. Contenía 2 frutas oscuras y relucientes que se asemejaban a pequeños racimos de uvas silvestres. Arthur ordena que Yuda coma todo para crear masa muscular decente, pues ya estaba cansado de magos débiles en su clan. Yuda toma la segunda caja, paralizado de sorpresa, aún sin creer en la secuencia de valiosos regalos que estaba recibiendo. Apenas puede contener la curiosidad sobre qué más tenía para él su suegro inesperadamente generoso. Al abrir la segunda caja, Yuda se prepara para otra revelación impactante. Allí estaban 2 frutas de la fuerza, objetos extremadamente raros de aumento permanente de estadísticas, que los jugadores comunes solo veían en el mid-game o en misiones de alto nivel. Yuda finalmente se da cuenta de que Arthur, a pesar de la actitud de un jefe intimidante, actuaba como un padre sobreprotector, preocupado por el futuro de su hija y por extensión por el suyo. Arthur se aclara la garganta, desviando la mirada hacia la ventana, y da la instrucción final. Tanto la píldora exótica extrema como las frutas de la fuerza tienen un regusto terriblemente amargo.
Recomienda consumirlas con té, preferiblemente uno bien dulce. Yuda mira la taza en su mano y suelta una sonrisa interna. El misterio del té empalagoso estaba resuelto. Arthur Chase había planeado todo el banquete de fortalecimiento de su yerno antes incluso de que cruzara la puerta. Mientras Yuda recibía esos buffs de estadísticas permanentes gratis en la oficina de su suegro, el tiempo pasaba en el ala residencial de la mansión Chase. En sus aposentos lujosos, Cordelia finalmente empezaba a dar señales de vida. Se revuelve entre las sábanas de seda y suelta un largo y sonoro bostezo. Sentándose en el borde de la cama con el cabello completamente despeinado, la joven maga se frota los ojos y murmura al cuarto vacío, con la voz pastosa de sueño, sin saber que esa fatiga era su cuerpo adaptándose y expandiendo los canales de maná, después de absorber el poderoso misil de fuego de rango B en la mazmorra anterior. Yuda aún no entiende al conde Chase. Acaba de darle una píldora legendaria y frutas de fuerza, sin mostrar ni una pizca de afecto. Yuda se pilla pensando si, en el fondo, su suegro de verdad se preocupa por él. De repente, el conde Chase mira los dedos de Yuda y le suelta: ¿por qué sigues usando ese anillo tan hortera? Yuda le explica que es un regalo del propio conde, de hace mucho, y que lo lleva para guardar las apariencias de su compromiso arreglado con Cordelia. Con voz gélida, Arthur le ordena: deshazte de esa porquería ahora mismo. Yuda parpadea sin entender el cambio brusco de humor ni la exigencia repentina del conde. No se lo esperaba. Yuda le pregunta por qué. Arthur, girando la cara, suelta: eres el único idiota que aún lleva esa joya, y en ese instante Yuda cae en la cuenta. Nunca en ningún momento había visto a Cordelia con ese anillo. Arthur luego comenta que Cordelia por accidente perdió el anillo, pero que ya mandó a hacer un par nuevecito y mucho mejor. Yuda se aguanta la risa, porque en verdad sabe que Cordelia no perdió nada. Seguro lo tiró lejos el día que supo de ese compromiso. Toda la ansiedad de Yuda se disipa al instante. El conde Arthur Chase no era un villano, sino un orgulloso que no sabía demostrar cariño, un clásico tsundere. Yuda pilla que padre e hija son idénticos. El conde carraspea y saca a relucir el tema del gran evento social de los 12 clanes del norte. Yuda confirma que va a acompañar a Cordelia y llama a Arthur suegro. Arthur se congela con la palabra suegro, pero enseguida se recompone y cuestiona si un debilucho como Yuda aguantará la larga jornada al norte. Como jugador veterano, Yuda lo pilla al instante. La fruta de la estamina está por caer y el conde le desliza otra cajita con el ítem raro. Con una sonrisa radiante, Yuda le agradece al suegrazo por esos regalos inesperados. Arthur solo refunfuña y lo despide, pero Yuda se despide con una dosis más de osadía y cariño. Aunque tiene el estómago hinchado de tantos ítems, Yuda siente la energía totalmente renovada mientras camina. De repente, Cordelia aparece corriendo, llamándolo a gritos. Cordelia se para frente a él, visiblemente frustrada, queriendo saber a qué hora llegó y por qué no avisó de su visita. Yuda intenta apaciguar, diciendo que fue una convocatoria de repente. Ella insiste en que algo grave tuvo que pasar, cuestionando por qué su padre lo llamó en secreto. Cordelia está visiblemente preocupada y Yuda percibe miradas curiosas de las sirvientas. Percibiendo esas miradas curiosas, Yuda desvía el foco. Elogia el jardín de invierno de la mansión y la invita a un paseo, sugiriendo que hablen a solas allí. Ya lejos de oídos curiosos, Cordelia exige la verdad: qué le dijo su padre y por qué le dio tantos ítems. Yuda, entonces, la provoca. Dice que Arthur lo bufó para que tuviera fuerza suficiente para cargarla. Cordelia reacciona con asco. Afirma que tiene piernas para caminar sola, pero Yuda le suelta que el padre de ella descubrió los detalles de su fuga por el campo de flores. Ella suelta un refunfuño de frustración al darse cuenta de que se preocupó por nada. Yuda observa la escena y piensa: el comportamiento de Cordelia es idéntico al de su padre. Él lamenta lo mucho que Arthur le hizo tragar. Y Cordelia ironiza: ahora sabes lo que yo sentí en la mazmorra. Cordelia lo interrumpe. Se acerca y le toca el rostro a Yuda, notando que las ojeras profundas desaparecieron por completo. Ella percibe que sus 9 caminos de yin se están abriendo y curando a una velocidad absurda. Yuda siente el rostro enrojecer de golpe, tomado por sorpresa por la cercanía y su observación. Él carraspea y cambia el tema: el regreso de su padre, el conde Vial, en 10 días. Cordelia enseguida pilla que él necesita prepararse inmediatamente para la misión de la prueba del padre. Es un requisito obligatorio para conseguir permiso de salir de Bailun y así iniciar el escenario principal de Yuda Vial. Como exjugadores de élite, ellos conocen la lore de Legend of Heroes 2 al dedillo. Yuda Vial era, históricamente, uno de los personajes más odiados por la comunidad. Muy poquita gente tenía paciencia para elegir su camino. El motivo era simple: su inicio de juego era una prueba de paciencia insoportable. Estaba marcado por una severa penalidad física. La propia Cordelia tampoco era muy popular, dada su ruta original llena de tragedias.
En el caso de Yuda, la desesperación de los jugadores se centraba en los 9 caminos de Yin bloqueados. En el guión estándar, la única forma natural de curar la condición era progresar por meses hasta conseguir el pez de fuego solar. Durante la primera mitad del año de campaña, el jugador de Yuda se la pasaba acostado, viendo caer la última hoja. El personaje literalmente se desmayaba si caminaba más de 10 minutos. Era el sinónimo de un extra enfermo. Yuda, como outboxer, llegó a arrepentirse de la elección del personaje en el juego. Tal era el sufrimiento inicial. Para empeorar el escenario, incluso después de la cura, el juego imponía la infame prueba del padre. Para probarle al conde Alex Vial que estaba apto para empuñar una espada, Yuda era obligado a encerrarse por meses en una rutina masiva de ejercicios. La tabla de entrenamiento era brutal: 100 sentadillas, 100 flexiones, 100 abdominales y correr 10 kilómetros todos los días. Literalmente el entrenamiento de fuerza de Saitama. Cordelia, con una pizca de duda, le pregunta si lograría cumplir un plazo tan ajustado y encima llegar a tiempo para la reunión social. Yuda, sin embargo, solo se encoge de hombros, confiado de que no tendrán problema alguno. Cordelia le pregunta cómo, y Yuda ríe, revelando que la solución es el collar del sol que ellos farmearon. Explica que la ganancia de estatus pasiva del collar es absurda, rompiendo por completo el sistema del juego. Cordelia asiente, reconociendo que se saltaron varias etapas de progresión de golpe. Yuda añade que no solo conquistó los ítems legendarios, sino que también pasó con sobresaliente los estándares del conde Chase. Dando un paso adelante y fijando los ojos en ella con una sonrisa genuinamente radiante, Yuda la provoca, afirmando haber ganado la mejor recompensa de todas: tener a Cordelia a su lado en esta jornada. El pasillo del jardín queda en silencio. Cordelia se paraliza, procesando sus palabras y sintiendo el rostro arder. Totalmente desconcertada con el flirteo repentino, explota en un grito de vergüenza, sin entender por qué él sonríe así. Una semana pasó desde aquel enfrentamiento de apariencias en el condado Chase. Cordelia estaba inmersa en la lectura cuando un golpe en la puerta la sacó de su trance. Una criada le avisó que había llegado correspondencia urgente para ella. Al abrir el sobre, la chica apenas podía creer lo que veía. El remitente era Jude Vial, y la carta empezaba con una: mi amada Cordelia, a quien tanto extraño. Ella solo podía pensar en la audacia de ese tipo y en lo descarado que era. Decidida a ignorar la cursilería, Cordelia saltó directamente a lo que importaba. La carta informaba que el conde Alex Vial volvería pronto y que ella necesitaría recitar unas palabras que Jude había garabateado, pero el mensaje no tenía fecha, lo que la dejó confusa. Antes de que ella pudiera tomar una pluma para pedir más explicaciones, la puerta de la habitación se abrió abruptamente. Alia, su guardia personal, traía una noticia urgente del conde Chase. Alex Vial, el padre de Jude, ya había regresado de la frontera y Cordelia necesitaba prepararse de inmediato para una reunión de emergencia en la propiedad de los Vial. El cerebro de la chica se hizo un nudo. Jude estaba operando a un nivel de previsión aterrador. 2 días después, en el comedor de la mansión Vial, Cordelia apenas podía prestar atención a su propio plato. Ella aún intentaba entender cómo había terminado allí, en un almuerzo de negocios que surgió de la nada, mientras Jude la observaba de soslayo, disfrutando de su aflicción. Internamente, Cordelia repasaba los acontecimientos, aún conectando los puntos con el juego original. Gale Vial, el hermano mayor de Jude, rompió el silencio para agradecer, diciendo que la suerte de haber encontrado el collar del sol era pura obra del azar. La adulación continuaba. Gale afirmaba que la recuperación de Jude era un milagro, pero Cordelia, ella sí, era la verdadera diosa de la fortuna de la casa Vial. El rostro de la chica se encendió de vergüenza, intentando formular una respuesta educada. En medio de la vergüenza, Cordelia soltó un gracias, cuñado, que hizo implosionar su mente. Ella solo pensaba que, si la reunión duraba 10 minutos más, vomitaría de tanta vergüenza, mientras Gale interpretaba su timidez como ternura. La cena terminaba y el conde Alex Vial se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Con una mirada penetrante, le informó a Cordelia que Jude ya le había avisado sobre un asunto importante que ella quería discutir con él. Era su turno. Pero la presión psicológica del legendario espadachín le atascó la garganta a Cordelia, que solo lograba balbucear inconexamente. Jude, al percibir su pánico, necesitaba actuar rápido. Viendo el apuro de su compañera, Jude intervino, pidiendo permiso a su padre para hablar en nombre de Cordelia, que estaba un poco tímida. Alex asintió, concediéndole la palabra a su hijo. Entonces, Jude hizo el pedido formal. Él y Cordelia querrían autorización para que él participara en la próxima reunión social de los 12 clanes del norte, a su lado. Gale Vial lo secundó enseguida, explicando que el evento era tradicionalmente para jóvenes herederos no mayores de edad. Pero el conde Alex permaneció irreductible, con el semblante endurecido. Para él,
Era inadmisible y peligroso que alguien que nunca empuñó una espada correctamente, como Jude, diera un solo paso fuera de las tierras seguras del clan. Sintiendo que el ambiente se ponía tenso, Jude le dio un leve puntapié a Cordelia por debajo de la mesa, la señal acordada. Era la oportunidad para que ella entrara con el guión de la carta. Ella lo miró, abriendo mucho los ojos y susurrando, con dudas, si esa locura funcionaría. El patriarca de los Vial continuó su razonamiento, insistiendo en que el linaje se enorgullecía de la destreza marcial y solo daría permiso si Jude demostraba ser lo suficientemente fuerte para protegerse. Era el momento de que Cordelia entrara en escena. Impulsada por la desesperación y el pánico de estropear el plan, Cordelia golpeó la mesa con las manos y exclamó, con los ojos llenos de nerviosismo: «Padre, no espera, es decir, suegro, realmente desde el fondo de mi corazón quiero ir a este viaje junto al joven maestro Jude». Un silencio sepulcral dominó el salón, mientras ella se moría de vergüenza por dentro. En eso, el conde Arthur Chase interrumpió a su amigo, cruzando los brazos con una sonrisa de burla. Llamó al ex anticuado y cabezota, recordándole el peso del collar del sol, un artefacto legendario que Jude y Cordelia habían encontrado. Arthur no cede, argumentando que el collar del sol fue llevado por uno de los paladines más destructivos de los cielos, y Alex no podía sugerir que su hijo lo obtuvo por pura suerte. Para Arthur, Jude ya había probado su valor y habilidades de supervivencia. Aprovechando la brecha en el fuego cruzado entre los titanes del norte, Cordelia juntó las manos y miró a Alex con los ojos más suplicantes que pudo simular, implorando: «Por favor, conde Vial, deje que Jude vaya conmigo. Juro solemnemente que solo iré a esa reunión si él está a mi lado». Acorralado por el ruego de la chica, por la presión de su suegro y de su propio hijo, el conde Alex Vial soltó un largo suspiro de derrota. Finalmente cedió, afirmando que no podía simplemente rechazar su petición de forma grosera. Sin embargo, el conde Alex volvió su mirada severa hacia Jude, pero ahora con una sonrisa desafiante en la comisura de la boca. Él había recibido los informes y sabía que Jude tenía las condiciones para el entrenamiento marcial secreto de la Casa Vial, que le parecía empezar las clases esa misma tarde. El conde le advirtió que sería un profesor extremadamente rígido, implacable y exigente, un verdadero infierno. Jude tragó saliva, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Después de todo, el juego había cambiado para mejor. Esta era una recompensa extra oculta e inédita, pensó Jude, con el corazón acelerado por pura adrenalina. En el juego original, su padre nunca lo entrenaba personalmente, lo que confirmaba que los cambios en la línea del tiempo estaban valiendo mucho la pena. Cordelia observa a Jude, sabiendo exactamente lo que pasaba por la cabeza de aquel nerd obstinado, genuinamente radiante por vivir un evento exclusivo que ningún jugador había probado en el juego original. Más tarde, por los jardines de la mansión, Jude le confidencia a Cordelia que, al principio, pensó que ese almuerzo sería solo un evento político aburrido, pero la oportunidad de ser entrenado personalmente por su padre era algo que lo emocionaba profundamente. Ella, juguetona, lo provoca. Si él fallaba o se desmayaba en el entrenamiento, ella iría sola a Langest y que él se las arreglara. Pero Jude solo finge indignación, ya sintiendo cómo la confianza crecía con sus poderes recién adquiridos. Luego, su voz se suaviza y Cordelia lo amenaza, en broma, que si no pasaba la prueba, ella misma lo mataría, pero luego demuestra una preocupación legítima, que no hiciera ninguna tontería intentando sobrepasar sus límites. Jude percibe su genuina preocupación y suelta una risita, diciendo que al verla actuar así, ella realmente era idéntica a su padre. Cordelia frunce el ceño inmediatamente, sin entender la profundidad de la broma. Ella no entiende la comparación, pero Jude solo sonríe, sabiendo que no estaba hablando de semejanza física, sino de esa incapacidad familiar de ser honesta con sus propios sentimientos, que era la esencia tsundere del conde Arthur. La voz de Dahlia resuena por el patio, anunciando que el carruaje del condado Chase ya estaba listo para partir. Cordelia se despide de Jude, asegurándole que dejaría todos los ítems y suministros preparados para el evento del norte, y lo anima a sobrevivir al entrenamiento de su padre. Mientras Cordelia corría apresuradamente hacia el carruaje, Jude la observa. Él nota que hasta la forma torpe e imponente de Cordelia al correr era una copia exacta de los gestos del conde Arthur Chase. Enseguida, una pregunta intrigante lo golpea. Si Cordelia era tan parecida a su padre, ¿por qué él no se parecía en nada a Alex Vial? Por más que lo intentara, no lograba descifrar las leyes de genética y programación de aquel mundo. La duda lo incomoda físicamente, pero cuando Maya se acerca preguntando si todo está bien, Jude rápidamente recompone su postura marcial, abriendo una sonrisa renovada de oreja a oreja para asegurar que nunca estuvo mejor.